Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Existen delitos que no requieren la presencia física para su ejecución. El delito evoluciona a la par de la tecnología, es decir, cualquier invento del ser humano puede ser utilizado con fines delictuales, es decir, cualquiera puede cometer delitos a través de un teléfono y evidentemente las redes sociales han expandido la comunicación entre los seres humanos y a su vez le han dado un acceso más fácil a los delincuentes para cometer distintos tipos de delitos. Extorsiones, secuestros, robos y manipulaciones son algunas de las fechorías que se han vuelto comunes dentro del mundo digital. Los delincuentes ya saben desde hace muchos años que las redes sociales son un excelente, digamos, canal para minar información sobre sus potenciales víctimas. Esto lo hacen viendo simplemente qué actividades publicitan en estas redes, con qué personas están, en qué sitios desarrollan sus actividades. La tecnología ha facilitado el acceso a la información y ha creado una inmediatez en las relaciones humanas. Hoy veremos cómo esta herramienta también puede generar gran peligro para sus usuarios. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los delitos informáticos crecen y se diversifican con la misma velocidad en la que avanza la tecnología. Hoy traemos a la sede de Rostros del Crimen 5 modalidades que han causado estupor en la sociedad venezolana. Hoy contaremos con especialistas dedicados al área de la informática. Luis Bustillo Tábata, comisario jubilado ex jefe de la Comisión de Delitos Informáticos del 6CPC. Luis Daniel Riveros, especialista en seguridad informática. Raymond Horta, informático forense. Luis Carlos Díaz, cyberactivista. Y Luis Cedeño, sociólogo. El primer caso que traemos a nuestra sala de investigación es conocido como el de la ballena azul. Una joven de tan solo 15 años fue la víctima del suceso. El hecho ocurrió en el estado Lara, específicamente en Barquisimeto. El juego de la ballena azul es un juego en línea que en realidad incita a jóvenes, en su mayoría niños y adolescentes, a cumplir con un total de 50 retos, uno por día, pero cuyo objetivo principal es mermar y destruir un poco la autoestima de estos jóvenes a través de la asignación de tareas y pruebas como autoinfligirse heridas y lesiones, caminar cerca de precipicios, de puentes, edificios con azoteas muy altas, de ver películas y videos de terror en altas horas de la noche o incluso en la madrugada, pero para fortalecer en ellos una conducta suicida y prepararlos así para enfrentar el reto número 50, que es el suicidio. Los promotores de estos grupos pues están buscando cierta debilidad dentro de los jóvenes y está teniendo ciertos efectos gravísimos. Se ha creado, al principio se pensaba que era como una especie de mito urbano, pero han habido víctimas a nivel mundial, no son una gran cantidad, pero sí lo suficiente para preocuparse. Esto nos llama la atención y tenemos que estar muy pendientes porque los padres tenemos la responsabilidad de supervisar lo que es la actividad de los menores
dentro del Internet. Y específicamente en estos casos, pues ya tenemos casos en Venezuela, ya tenemos casos en España, en Argentina, donde muchachos han logrado, más allá de hacerse daño, pues algunos han perdido la vida. Cuando comenzó a hablarse de la ballena azul en Venezuela, era considerado más una leyenda urbana que una realidad, hasta que se materializó el primer caso el 23 de mayo de este 2017. Específicamente, se registró de los años 2013, 2014, 2015, ciertos casos en particular, pero no estaba dada la publicación de la ballena azul. Una vez que se realizan las investigaciones criminales en cuanto a los suicidios de los adolescentes, cuando se hace la experticia médico-forense, evidentemente hay características principales que te indican que son adolescentes que están dentro del proceso del juego de la ballena azul. El 23 de mayo del año 2017, la muerte de una jovencita de 15 años generó conmoción en el estado Lara. El padrastro la encontró colgada en una habitación que usaba la familia para guardar enseres. La muchacha usó un cable de DVD para ahorcarse. En este caso, reluce la inducción por parte de juegos por internet que se han hecho virales por todo el mundo y que afectan directamente la psiquis de los jóvenes. Usualmente las víctimas que ha cobrado esta modalidad en el mundo son adolescentes y la mayoría ha sido captada por Facebook. La adolescencia es una etapa confusa para quien la está viviendo, lo cual convierte a ese segmento poblacional en muy vulnerable para este tipo de fatídicas iniciativas. Uno puede ver cómo los jóvenes se ven muchas veces, ¿verdad?, en patrones de adicción a ciertos juegos, ¿verdad? Porque ciertamente ven que en el juego logran cosas que no logran en la vida cotidiana, porque simplemente el juego está diseñado para que tú vayas logrando cosas y tú te vayas involucrando más en el juego. Eso adquiere peligrosidad justamente cuando ese juego empieza a sugerir, como comentabas tú, en este juego virtual de Ballena Azul, empiezan a sugerir patrones de violencia, ¿verdad? Patrones que inclusive atentan contra la vida propia, donde este juego aparentemente sugiere que el logro máximo del juego es que tú te suicides de alguna manera o pierdas la vida en el juego virtual o inclusive paralelamente en la vida real. La tecnología nos hace la vida fácil, pero también nos puede destruir de la manera más fácil si no tomamos en serio los riesgos que exhibe. Estás viendo Rostros del Crimen. Los delitos informáticos representan para el país un alto nivel de vulnerabilidad. La ballena azul fue un desafío creado en las redes sociales para jóvenes. Una joven de 15 años. Ella se quitó la vida en el estado Lara tras haber cumplido el último desafío de este juego. Esta quinceañera fue víctima del llamado juego de la ballena azul, que ha sido catastrófico para muchas familias del mundo. En Venezuela se inició una investigación detallada por parte de los funcionarios del CICPC una vez que la familia ofreció detalles de la conducta de la muchacha. Por su parte, el victimario, en este caso denominado curador, suele ser una persona perversa, planificada y segregacionista. También suele disfrutar con el sufrimiento de otros y con el poder que le significa ser el guía de otro hacia la muerte. Aunque detallaron que era buen estudiante y que no tenía alteraciones en su modo de vida, había manifestado su conocimiento por el juego de internet. Incluso, una tía reveló que la adolescente indicó varias veces los peligros que significaba ese juego, pero que ella jamás se sumaría. Ante esta revelación, los efectivos del CICPC iniciaron una experticia detallada en las pertenencias de la jovencita para determinar si realmente su muerte había sido producto de la inducción del juego macabro. Los familiares dijeron que la quinceañera se había marcado la piel, signo fehaciente de que sí había sido parte del juego que la llevó a la muerte, pues ese deceso es el último nivel de las instrucciones que deben cumplir. Ante la modalidad de la ballena azul,
se hace necesario y urgente que los padres estén pendientes de sus hijos adolescentes. Si ven algún cambio de actitud, autoagresiones, salidas de casa a horas inconvenientes o inusuales, conversen con ellos desde la comprensión y la empatía y, de ser necesario, busquen ayuda de profesionales. También es importante que al descubrir algo sobre este juego, recurra a las autoridades. Leiber Morales, con tan solo 19 años, fue víctima de un secuestro. El Facebook fue la ventana para que esta situación se escapara de sus manos. Fue secuestrado por una banda delictiva el 22 de mayo del año 2013 en el estado Vargas. Funcionarios del Grupo Anti-Extorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana lo rescataron en Maracay horas después de haber sido sometido principalmente por una mujer que lo había contactado por teléfono. Se dejó prendar por una joven de belleza generosa que primero lo contactó por PIN y luego lo pidió como amigo en Facebook, a pesar de no tener ningún tipo de vínculo anterior. Ese día lo secuestraron y por su liberación pidieron una cuantiosa cantidad de dinero. Aquí también estamos en presencia posiblemente de no solamente el delito de falsificación electrónica, sino el de espionaje. En muchos casos de secuestro, y específicamente en Venezuela, se ha encontrado que las redes sociales o la gente tiene la tendencia a colocar información propia que puede llevar tanto a su ubicación, geolocalización, de saber dónde está, dónde vive, dónde estudia, qué lugares frecuenta, y hasta un perfil socioeconómico o puede ser hasta un perfil psicológico de la persona. Entonces, si tenemos nuestras redes sociales cerradas o las tenemos protegidas, somos menos vulnerables a este tipo de delitos. Pero aquellas personas que, utilizando un perfil falso, empiezan a verificar o a hacer, digamos, investigaciones de otros, pueden estar incursos en lo que son los delitos de espionaje informático. Aquí estamos hablando de sanciones de 4 a 8 años de prisión. Mira, el Facebook es una puerta de comunicación que han utilizado las organizaciones criminales para cometer múltiples delitos. Entre los delitos más impactantes son el secuestro con violación y las trata de personas. Evidentemente, siempre la prevención es lo que nos va a determinar que este tipo de delito no se desarrolle y que la sociedad de una u otra forma no se vea tan afectada como se está viendo afectada en estos momentos. En ese caso, la foto de la muchacha seguramente era muy atractiva y al menos 1 o 2 amigos en común pudiesen existir de los que uno considera amigos. Por eso recomendamos de manera insistente en depurar la lista de amistades o segmentarlas en esos círculos de amistades donde realmente se correspondan para los mensajes que vamos a difundir dentro de la plataforma de Facebook. El propio muchacho reveló que recibió una invitación al PIN de su teléfono celular de una chica que se hacía llamar Chiquiluki. Al aceptarla, comenzaron a hablar y se hicieron amigos. Luego pasaron a ser amigos en Facebook y días después concretaron una cita en La Guaira. Esa cita fue el señuelo perfecto para que los delincuentes que usan las redes sociales decidieran llevárselo secuestrado y luego pedir una alta suma de dinero para liberarlo. Hay organizaciones criminales que se preparan para identificar, ubicar a su víctima y cometer el delito de acuerdo al perfil que tiene en el Facebook. Si observan un Facebook lujoso, con fotografía, con grandes riqueza, ostentoso, evidentemente es una persona que esté potencialmente para ser secuestrable o para utilizar otro tipo de delitos, como por ejemplo secuestro express. La familia denunció y se inició la investigación que finalmente culminó con el joven rescatado y 7 personas detenidas, entre ellas la mujer que lo agregó al PIN y al Facebook. Entre los capturados figuraban 3 mujeres, 3 hombres y un adolescente de 15 años, todos miembros de la banda que buscaba víctimas potenciales en redes sociales para estudiar sus círculos a través de fotos publicadas y luego seleccionar para secuestrarlas. Hagamos de la tecnología una aliada y no nuestra enemiga.
que no sea ella la que nos domine a nosotros. Dominémosla a ella con juicio, prudencia y educación. Siempre conseguiremos más desde la prevención. Estás viendo Rostros del Crimen. Las redes sociales representan una gran herramienta en la actualidad, pero su mal uso nos puede llevar a una ruleta rusa. Facebook es un sistema operativo de relaciones sociales. En principio estamos allí creando un perfil de nuestra propia vida y entramos en contacto con personas que conocemos en la vida real y que tienen perfiles digitales. Luego esto se extiende y empezamos a tener relaciones con otras personas que por intereses, por asociación, por algunas cosas que nos conecten, también entonces se convierten en nuestros contactos. Hasta ahí todo bien, el sistema está hecho para eso. El problema es cuando no tienes ningún tipo de auditoría, cuando no tienes ningún tipo de interpelación sobre quién es ese otro sujeto al que estás siguiendo. Entonces es muy fácil que una persona caiga víctima de alguien que tiene un avatar falso, un nombre falso y un comportamiento que pareciera normal, que pareciera orgánico. Ese tipo de perfiles lo que hacen es mimetizarse con el resto hasta establecer algún tipo de nexo con la persona. No solo Leiber vivió una mala experiencia con usuarios falsos de Facebook. La señorita Neidelín Arrieta vivió la misma experiencia. El 3 de marzo del año 2017, una joven de 23 años fue rescatada en una vivienda del barrio Palmiro León, en el estado Zulia, por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Había sido sometida, golpeada, drogada y abusada varias veces por dos sujetos, padre e hijo, que se dedicaban a secuestrar a muchachas, las cuales captaban a través del Facebook. Cuando Neidelín Arrieta, de 23 años, concretó una cita con un joven de 24, a quien conoció también por Facebook. El día que se encontraron, el joven la secuestró y la mantuvo casi una semana privada de libertad en su casa y abusándola consecutivamente. Ella se había hecho amiga en Facebook de Renzo Molero, un joven de 24 años, que le llamó la atención y que constantemente le daba me gusta a todas sus fotos. Luego planificaron salir de fiesta la noche del 24 de febrero a una discoteca de Las Delicias en Maracaibo. Aunque la joven fue con unas amigas, apenas se vio con el galán, se separó de ellas de inmediato y no supieron más de la joven. Las personas que suelen ser víctimas de la delincuencia desde Facebook suelen tener entre 18 y 25 años, es decir, una edad en la que los jóvenes suelen sentirse empoderados por la libertad que creen alcanzar cuando llegan a la mayoría de edad. Esa sensación de independencia les nubla la prudencia y la madurez y son víctimas de estos delitos que con prudencia podrían evitarse. Se trata de personas que establecen una suerte de observación a ver quién de todas esas personas que participan en redes es vulnerable, es débil, está aislado, no cuenta con nexos sociales importantes y entonces atacan. Al hacerlo en Facebook tienes la ventaja de que lo estás haciendo a distancia, no estás usando tu propio nombre y tu propia fotografía. A través del seguimiento de la red social Facebook, los delincuentes la hallaron en una discoteca. Según testigos, el delincuente la sacó de la discoteca y la golpeó con un arma en la cabeza y se la llevó a su casa, donde su padre, un funcionario jubilado de la policía del estado Zulia, lo esperaba para recibirlo con la dama. Allí la sometieron durante 6 días y la obligaban a consumir drogas para mantenerla sedada, y así fue como abusaron varias veces de ella y le proferían heridas en el cuerpo. Hay casos fortuitos como el que estamos hablando, donde realmente la persona, a lo mejor el delincuente, no supo manejar su imagen para poder manejar un bajo perfil y no ser detectado de esta manera como se hizo a través de Facebook. Mientras la familia de la joven la buscaba desesperadamente y denunció la desaparición en el CICPC, los delincuentes la mantenían amarrada en la vivienda. Un descuido de los sujetos, que bajo los efectos de la droga se quedaron dormidos, le permitió a la joven agarrar el teléfono de uno de ellos y escribir un mensaje de texto pidiendo ayuda.
De inmediato, cuando la familia lo recibió, alertó a las autoridades y se inició el rastreo de la línea. Lograron rescatarla. Para ese momento, padre e hijo ya habían escapado de la casa, no sin antes causarle más heridas a la joven. Todos podemos ser víctimas de las redes sociales. La inocencia sigue siendo el factor decisivo. Hay muchas personas que en su soledad deciden tener más amigos virtuales. Obviamente potencia el hecho de ser víctima de alguno de estos delitos, tanto de secuestro como de robo, incluso de robo y de difamación por los medios de redes digitales y de generación de contenido en contra de estas personas. Pero definitivamente la inocencia y la falta de cuidado en estos contactos que solemos tener es la principal causa de ser víctima de uno de estos delitos a través de las redes sociales. Sabe que de acuerdo a las estadísticas, lamentablemente hay adultos que han sido víctimas a través del Facebook. Entonces, tanto los padres deben de orientar a los adolescentes, a sus hijos, de la gravedad y la realidad que puede no tener esa cultura de seguridad de la información que publicamos a través de las redes, que es ilimitante. También es importante que nosotros como adultos solicitemos, busquemos la orientación de vida de cuál es ese peligro que se nos puede presentar a través del Facebook. Entonces, la supervisión constante, la prevención y esa premisa que siempre está en boga, que a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar. Es importante ya vivir el entorno, vivir la realidad y vivir que realmente existen este tipo de delitos donde utilizan las redes sociales. Estás viendo Rostros del Crimen. Existe una moneda virtual que ha tomado auge en el mundo. El Bitcoin también es protagonista de grandes estafas. En este caso se practicó la detención a mediados de enero del año 2017 de 4 personas por estar presuntamente involucradas en el delito de fraude cibernético de moneda virtual, específicamente de los denominados bitcoins. El propio director del CICPC, comisario Douglas Rico, ofreció una rueda de prensa para informar que los detenidos formaban parte de una mafia de criptomonedas que luego eran comercializadas en Colombia. Las 4 personas residían en Charallave, Estado Miranda, y tenían en su poder varias máquinas tipo servidores que usaban para comercializar los bitcoins. El comisario dijo que esto era considerado una actividad minera ilegal y debía ser investigada. Sin embargo, hay que dejar claro que no existe normativa legal que tipifique este intercambio de moneda virtual como ilegal, pues son transacciones electrónicas que se hacen de forma común en todo el mundo, donde se obtienen beneficios económicos. El tema del Bitcoin es un tema que todavía está en estudio desde el punto de vista jurídico. Sí hay estafas y sí hay fraudes cuando a una persona tratan de venderle Bitcoin u otras criptomonedas y no se las atribuyen o se las dan y se las quitan porque están utilizando direcciones que son susceptibles de recuperarlas. Es decir, que la persona que no está familiarizada con el tema de Bitcoin es una persona que está altamente vulnerable a ser víctimas de fraudes o de estafa. Es definitivamente un tema demasiado novedoso. Se habla que es la última revolución y es a través de la penúltima revolución fue Internet y las criptomonedas son la última revolución tecnológica. El Bitcoin o las criptomonedas que existen varias criptomonedas en el mundo que funcionan a partir de un sistema digamos, de confianza, hay que decirlo, porque no... Una de las cosas particulares es que la criptomoneda no está centralizada en ningún banco. Claro, las estafas vienen porque, como es un tema tan novedoso y
las personas, como tú bien dices, en Venezuela no tienen acceso a ninguna moneda extranjera de forma, digamos, libre. El formato de la criptomoneda podría ser un alivio, ¿verdad?, a esa demanda, ¿verdad?, de moneda extranjera o de moneda que se pueda convertir en moneda extranjera. Lamentablemente, como hay muy poca información, pueden haber personas inescrupulosas que pueden estar vendiéndole a personas que no conocen mucho sobre el tema, ¿verdad? Las estafas con los bitcoins comienzan a tomar cuerpo debido a la grave crisis económica que atraviesa nuestro país. Son muchos los que por la razón que sea buscan la forma de ahorrar en moneda dura. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la criptomoneda más sólida y costosa del mercado. Estos bitcoins precisamente en Venezuela han tenido una presencia importante por la existencia de un control cambiario y no deja de ser una opción de preservar el valor de tus ahorros con una entidad criptográfica como lo es el Bitcoin, que es de rápida negociación, es segura y mantiene el anonimato de aquellas personas que suelen hacer transacciones en Bitcoin e incluso tener mineros, que es la herramienta que se utiliza para generar esta moneda, con el objetivo de poder generar valor. En realidad el Bitcoin ha sido muy utilizado en Venezuela para preservar el valor de tus ahorros. Los bitcoins son atractivos, muy atractivos, porque este año han subido de precio de una manera impresionante. Incluso para la gente que tiene vidas en dólares, invertir en bitcoin ha sido un buen negocio este año porque su precio se ha multiplicado. Le ha dado más tasa de rentabilidad que tener tasas de interés en un banco, o tener propiedades, o tener otras cosas. Entonces, claro, en un contexto como el venezolano, donde además el Bitcoin se usa para escapar a los controles de cambio que tiene nuestra moneda de forma criminal desde el año 2003, la gente escapa a este control de cambio, entonces se convierte en un objeto, en un ítem 3 y 4 veces más interesante, más atractivo que cualquier otra cosa. No solamente la posibilidad de convertir tu moneda en algo más fuerte, sino además en algo más fuerte que se está revalorizando cada día. Ahí es donde está el gancho del Bitcoin, y por eso es muy fácil que gente sin formación acceda con un comprador que no es de confianza. En el caso venezolano, el tema de la minería de las criptomonedas está siendo sancionado, aunque no existe un delito de minado de criptomonedas en sí. Sí se está encontrando, sí se están cometiendo delitos, por ejemplo, de importación de equipos para minar, violando las normas aduaneras. Esto está previsto, sancionado como delitos tributarios. Cuando un país está en crisis, los profesionales emergentes y los adultos contemporáneos se desesperan porque no encuentran forma de asegurar su futuro. Los estafadores lo saben y ofrecen una solución ficticia a este grupo social sumido en la desesperación que genera la crisis. Los delincuentes se convierten entonces en unos cazadores de desgracia. Las víctimas ven en sus victimarios la esperanza de mejorar su forma de vida y caen en la estafa. La sugerencia y la recomendación es que se familiaricen con el entorno, con los conceptos, con los procedimientos y con la credibilidad y la certificación de cada una de las criptomonedas que existe a nivel mundial. La recomendación para no ser víctimas de estafadores podría ser intentar la calma en momentos de crisis, para poder desconfiar de soluciones mágicas que desconocidos o conocidos ponen sobre la mesa. El camino fácil nunca ha traído buenas recompensas. El que no maneja ese tema, pues está 99% vulnerable a ser víctima de un fraude. Existen lo que se llaman los esquemas Ponzi, o lo que se llaman comúnmente en Latinoamérica las pirámides. Personas que son llamadas a invertir dinero a través de páginas web y supuestamente se les están dando criptomonedas, o pueden ser Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas, y en el fondo estas personas lo que están es recibiendo fondos y les están pagando supuestamente esas criptomonedas con los fondos que vienen trayendo otras víctimas que vienen detrás de ellos. No debemos permitir que un grupo minúsculo de delincuentes controle a una población decente y trabajadora. Hay que recordar que los buenos somos más.
Estás viendo Rostros del Crimen. Una menor de edad fue víctima de explotación sexual. Este caso nos abre el debate sobre la supervisión de los padres a los niños con las redes sociales. Conozcamos más sobre la pornografía infantil. En junio de 2017, un adolescente de 17 años acudió al CICPC para denunciar que era víctima de explotación sexual en Caracas. La jovencita admitió estar consciente del trabajo que hacía grabando videos sexuales que luego se comercializaban en el exterior y como decidió retirarse, la amenazaron. Por ello acudió a las autoridades. Efectivamente, luego de 3 meses de investigación detallada y de que se sumaran más adolescentes a la denuncia formal, los efectivos del CICPC lograron la captura el 1 de septiembre de una mujer y sus hijas, además de un hombre encargados del negocio ilícito en el país. Se trata de Linda Sumaya Torrealba Toro, de 44 años, y sus hijas, Carelis Nacari Torres, de 19, y Carla Natalie Torres, de 20 años, así como de Tony José Pinto González, de 35, quienes fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de asociación, utilización de niños y niñas y adolescentes en la pornografía infantil. Las mujeres fueron encarceladas en el INOF y el hombre en el Rodeo 2. Lo que se ha sabido de casos similares a eso es que todo lo que facilita esto es el contexto de pobreza, el contexto de extrema necesidad que está viviendo la gente y lo barato que termina siendo al final el mercado. Cuando decimos barato es que se ha denunciado durante muchísimas décadas que, por ejemplo, hay zonas del sur de Asia donde la prostitución es sumamente barata porque puedes conseguir personas por menos de $10. La proliferación de la pornografía infantil como negocio representa un vivo y lastimoso ejemplo de la descomposición social que atraviesa el país. Utilizar niños, niñas y adolescentes para estos fines es una aberración, tanto para el negociante como para el cliente. Yo creo que en Venezuela particularmente no es un gran consumidor de pornografía infantil. Creo que más bien es un país de origen, dado justamente este entorno donde las personas entran en patrones de necesidad extrema y pueden caer en este tipo digamos, de engaños donde se les ofrecen cosas y por supuesto luego son explotados sexualmente. Creo que es un problema internacional. Creo que se necesita de la ayuda de los cuerpos de seguridad internacionales para desmontar las redes internacionales que justamente están explotando esta actividad en nuestro país. Más no somos particularmente consumidores de este tipo de productos en Venezuela. En el caso de pornografía infantil, las autoridades hicieron lo imposible por hallar a los culpables. Cabe destacar que el CICPC realizó varios allanamientos en lugares estratégicos donde se grababan los videos. Una oficina ubicada en el centro de Caracas que tenía como fachada un consultorio psicológico, un apartamento y un local comercial en Capitolio, donde hallaron más de 5.000 videos de mujeres y hombres. Los investigadores lograron identificar a unas 20 personas que forman parte de esta red y el líder, Ender Alberto Morales López, quien tiene orden de captura y permanece fuera del país. Más allá de la avaricia que pueda tener el generador de pornografía infantil, estas personas y sus clientes podrían presentar claros rasgos de psicopatía y desórdenes de sexualidad. Las víctimas, por otro lado, presentan perfiles diferentes. Las niñas pequeñas rara vez saben qué están haciendo. Suelen ir engañadas o, en casos extremos, son sus propios representantes que por necesidad o perversión se prestan para este hecho. Y están las adolescentes, que lo hacen conscientes por conseguir dinero fácil o coaccionadas u obligadas. Un elemento importante que destacaron los investigadores es que durante el hallazgo de evidencias lograron determinar que detrás de esta red de prostitución infantil hay funcionarios públicos involucrados que se lucraban de los beneficios que obtenían. Todos están identificados, pero no detenidos. Hoy nuestros especialistas asesoran a la ciudadanía con respecto a las redes sociales. Estudiar las diferentes redes sociales, utilizarlas las más importantes en nuestro entorno, la prevención, la comunicación, involucrar a nuestros padres involucrarse en el núcleo familiar, estar más atento, colocar la doble
verificación, colocar lo que es la seguridad el control parental y utilizar todos elementos que nos permitan a nosotros fortalecer nuestra propia seguridad en lo que es la utilización de la plataforma tecnológica. Las redes sociales ofrecen múltiples oportunidades para que los grupos delictivos exploten información. Lo que debemos hacer como individuos es protegernos con todas las herramientas que nos dan las redes sociales para mantener los perfiles privados, para compartir con ciertos grupos, para inclusive desaparecer cierta información después de que uno haya hecho uso de algún tipo de aplicación, buscar la manera de que el programa o la aplicación borre todos los indicios de información que queden allí. Recordemos que la información es poder y esa información en manos equivocadas puede ejercer un poder nocivo sobre los individuos. En este caso, la delincuencia organizada hace eso. Usa ese poder inmenso de la tecnología para ponerlo a sus órdenes y al servicio de la actividad delictiva. Nosotros como individuos debemos buscar todas las maneras posibles para proteger esa información y que no seamos víctimas justamente de esa explotación de la información que nos hace vulnerables. La mayoría de estos delitos pueden ser denunciados a través de la Fiscalía, del Ministerio Público y en la División contra Delitos Informáticos o ante el CICPC o en la Fiscalía de su localidad, dependiendo de en qué estado usted se encuentra. La tecnología puede ser una gran aliada o una temible enemiga. Colocarla en cualquiera de los dos extremos está en manos del propio ser humano como su creador. Es por eso que se hace imprescindible y urgente que los padres atiendan a sus hijos y estén pendientes de sus redes sociales. La educación y la formación es la base de la seguridad. Es importante estar alerta ante la arremetida de las bandas criminales que actúan bajo la sombra de las redes sociales y cualquier dispositivo electrónico. Los padres debemos tomar la precaución necesaria para evitar que nuestros hijos sean carnada fácil de estos delincuentes, como también nosotros mismos debemos ser audaces para no ser seducidos. Siempre hemos insistido en los llamados a prevención, al cuidado personal y de la familia. Estas bandas organizadas estudian en detalle cada movimiento que hacemos en redes. Es por ello que siempre debemos estar atentos ante cualquier situación que nos llame la atención, por muy curiosa que sea, pues al final podemos estar transitando el abismo sin darnos cuenta. ¿Está usted formando a sus hijos en un ambiente de confianza y prevención? ¿Qué prefiere? ¿Prevenir a tiempo o lamentar cuando ya es tarde? El mal uso del Internet también puede presentar grandes amenazas en la ciudadanía. Hoy presentamos 5 formas de cómo la delincuencia se inmiscuye a través de las redes sociales. #RostrosDLC es nuestra etiqueta en todas nuestras plataformas interactivas. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarriete, en Instagram OlavarrietaLuis, la del canal en sus plataformas digitales, @Tele20B. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.